Determinar las causas por las cuales un asesino elige a sus víctimas siempre ha sido uno de los rompecabezas de los investigadores. Establecer las condiciones que impulsan a una persona para quitarle la vida a otros que ni conoce es otro enigma. En el caso de hoy se conjugan estas dos vertientes del crimen. No te despegues ni un momento porque enseguida comienza En la mente del asesino. Pero antes de empezar, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. De ese modo crecemos y servimos juntos a la colectividad que asiduamente busca información en estos vídeos. Comenzamos. A principios del año 2003, entre los meses de enero, febrero y marzo, tan solo en 54 días, un extraño personaje truncó la vida de 6 personas y otras 3 pudieron escapar. Al lado de la supuesta primera víctima, los detectives hallaron una baraja correspondiente al as de copas. A partir de ese momento, el asesino portaría ese distintivo en cada uno de sus asesinatos. Al comienzo, las autoridades no establecieron alguna relación entre los crímenes y los naipes. Daba la impresión de que las víctimas habían sido seleccionadas al azar. Todavía no se tenía un perfil preciso del criminal. Nunca imaginaron que se trataba del mismo asesino, cuando empezaron a considerar como algo relevante las barajas que eran halladas en cada escena del crimen. Pero además, existía un detalle muy significativo, y es que las víctimas habían sido ajusticiadas con una pistola que usaba proyectiles 7.62. Se trataba de un arma de fabricación soviética. Era un arma muy poco común en España, y que además era difícil de adquirir en alguno de los países vecinos. Sobre la introducción del arma a España surgieron dos hipótesis. La primera, podría tratarse de un sujeto vinculado con las fuerzas militares. La segunda, que el asesino fuese de Rusia u otro país cercano. La ciudadanía no dudó en pensar que se trataba de un asesino serial desde el primer momento cuando empezaron a aparecer estos asesinatos. Los medios, que tomaron partido desde el comienzo de la ola de asesinatos, lo bautizaron como el asesino de la baraja. Sin embargo, las autoridades todavía no llegaban a esa conclusión. El comienzo de esta desconcertante historia fue el 24 de enero de 2003, cuando Juan Francisco Ledezma, quien trabajaba como portero en una finca que está ubicada en el número 89 de la calle Alonso Cano, en Madrid, se encontraba en su casa, acompañado de su pequeño de 2 años de edad. Súbitamente, irrumpió el hombre que lo amenazó con la pistola. Lo obligó a arrodillarse para luego dispararle en la cabeza, ante la mirada del pequeño. El disparo trazó una trayectoria desde el occipital para salir cerca del ojo derecho, causándole la muerte de forma instantánea. Las primeras búsquedas se orientaron hacia las personas con quien Juan Francisco tuviese mayor cercanía, o hacia quienes tuvieran una presunta causa para agredirlo. Alguien atestiguó que vio a Juan Francisco discutir días anteriores con una dama de color moreno y de aproximadamente 40 a 50 años. Luego se supo que esta dama se llamaba Mujer Ana, natural de República Dominicana. Juan Francisco tenía previsto ser el padrino en una boda, lo cual era el motivo de su discusión. Después de interrogar a Ana, no hubo relación entre ella y el crimen. Juan Carlos Martín, quien tenía 18 años de edad y era empleado del aeropuerto de Barajas, esperaba el autobús, el día 5 de febrero, en una parada de Alameda de Osuna. Inesperadamente un desconocido, vestido con ropa deportiva, descendió de un coche y lo hizo arrodillarse para darle el único balazo que acabó con su vida. Fue un disparo que siguió una trayectoria similar a la del caso de Juan Francisco Ledezma. Por la forma fortuita y en el modo como ocurrieron los hechos, las autoridades infirieron que se trataría de un ajuste de cuentas, ya que el modus operandi hacían pensar que el móvil del crimen guardaba relación con ese tipo de ejecución. No obstante, la atención de los investigadores se activó cuando hallaron en los pies de la víctima un naipe. Se trataba nuevamente del as de copas. Sin dudas, este hecho no podía ser considerado como un elemento aislado y casual. Era obvio que existía un asesino firmando sus asesinatos. La policía encendió sus alertas. Pronto sospecharon que la baraja era una especie de rúbrica del asesino. Al principio no se pudieron relacionar a las víctimas con un mismo asesino. Se examinó muy bien la escena del crimen, pero no hallaron indicios. Esta vez, el asesino había recogido el casquete del proyectil para no dejar rastros. Lamentablemente, las pesquisas iniciales no arrojaron ninguna relación entre los dos asesinatos y fueron estudiados como eventos aislados. Ahora los sucesos se trasladan a Alcalá de Henares, en el bar Rojas, el mismo 5 de febrero, como a las 4:30 de la tarde,
donde un sujeto prorrumpió violentamente y disparó a la dueña Teresa Sánchez García, quien estaba acompañada de su hijo Miguel y una dama llamada Juana Dolores, que estaba haciendo una llamada telefónica. El individuo desconocido, sin mediar palabras, sacó el arma y disparó a Teresa en la cabeza. Después se encargó de la otra dama, Juana Dolores, de 57 años de edad, quien falleció de manera instantánea. Por su lado, Teresa Sánchez quiso protegerse detrás de la barra. Sin embargo, el pistolero le propinó otros disparos en la espalda y una de sus piernas cerca de la arteria femoral. Cuando el hombre creyó que las dos mujeres estaban muertas, salió a toda carrera del local. Lo que no supo es que Teresa sobreviviría, a pesar de haber tenido un pulmón perforado. Un sujeto joven, vecino de la zona, avisó por teléfono sobre el tiroteo, lo cual hizo posible que la superviviente fuese llevada a urgencias con la mayor velocidad que ameritaba el caso. Las personas presentes en el lugar no fueron capaces de aportar alguna información relevante que arrojara pistas importantes a la investigación. Los hechos seguirían considerándose como un caso aislado. Los investigadores no lograban establecer vínculos entre las víctimas, los lugares de los hechos y un posible asesino en serie. Parecía inconcebible que una misma persona hubiese cometido tan horrendos crímenes en un mismo día. Por otro lado, en esta escena no se encontró el naipe que pudiera servir para establecer un vínculo entre los crímenes. Después de un mes de tensa calma, el 7 de marzo, al norte de Madrid, en la comunidad de Tres Cantos, ocurrió un hecho desastroso. El ciudadano, de nacionalidad ecuatoriana, de nombre Eduardo Salas, quien tenía 27 años de edad, y su pareja Anaís Castillo, estaban conversando en la avenida de Viñuelas, cuando un hombre, sin decir nada, sacó un arma y le disparó a Eduardo en la cabeza. Cuando le tocaba el turno a la dama, ella se asustó y se colocó en posición fetal para proteger su cabeza. Milagrosamente la pistola se trabó. El asesino se retiró del sitio velozmente, pero esta vez dejó cerca del cuerpo de la víctima un 2 de copas marcado con un punto azul, el cual se usa en ciertas prácticas cartománticas para representar a los amantes. Inmediatamente la mujer se repuso, notó que su pareja todavía estaba con vida, entonces llamó a emergencias y se les auxilió. El joven sobrevivió, pero fue después de 5 meses cuando estuvo completamente hábil. Ahora sí, no cabía dudas de que se trataba de un asesino en serie. El hallazgo del naipe permitía vincular este asesinato con 2 crímenes anteriores. Se trataba de el asesino de la baraja. Cuando transcurrieron 3 días, después de una búsqueda minuciosa, los investigadores encontraron el casquete del proyectil con el que había sido herido Eduardo. El análisis de balística encontró que el arma utilizada se había empleado para asesinar a un sujeto anteriormente y se trataba de una pistola Tokarev, de fabricación rusa. Afortunadamente, la joven Anaís Castillo aportó datos valiosos para la investigación. Identificó una malla color rosa que el sujeto llevaba a un lado del arma para recolectar los casquillos. Reportó que el agresor, 1,80 m de altura, tenía piel blanca, era delgado y tenía entre 26 y 28 años de edad. Durante el avance de las investigaciones, se produjo un nuevo suceso criminal en Arganda del Rey, Madrid, el 18 de marzo. Un matrimonio rumano, George Mata y su esposa, conocida como Doña Mata, fueron asesinados mientras volvían del trabajo por un camino de tierra. El hombre fue ejecutado de un disparo en la cabeza, mientras que la mujer recibió 2 disparos en el pecho. La pareja residía en un barrio humilde de la localidad y tenía un hijo de 6 años. Al llegar al lugar, la policía encontró una firma del asesino, 2 cartas de naipes, un 3 y un 4 de copas, que revelaban su identidad. Después de esto, la policía ya no tenía ninguna incertidumbre y tenía claridad sobre lo que tenían que enfrentar. Por lo tanto, en colaboración con las 2 mujeres que sobrevivieron, crearon un retrato robot. Los agentes iban desarrollando cada vez más un perfil completo. Estaban en busca de un militar español que había servido en los Balcanes o Rusia, un hombre solitario y sin hijos, con un físico atlético, pelo corto, cejas gruesas y con tendencia a cambiar su apariencia. Con el fin de capturar al criminal, las autoridades implementaron una línea telefónica para que los ciudadanos informaran cualquier dato relevante. Sin embargo, este plan resultó infructuoso, ya que muchas personas llamaban diariamente para proporcionar pistas falsas o quejarse de otros asuntos. Incluso, algunos bromistas afirmaban ser el asesino de la baraja y amenazaban con atacar nuevamente en los próximos días.
A pesar de haber recibido más de 2000 llamadas, ninguna de ellas proporcionaba información valiosa. En una ocasión, alguien llamó y sugirió que revisaran la cabina telefónica, desde donde realizó la llamada para encontrar a la próxima víctima. Los policías rastrearon la cabina ubicada en la avenida María Auxiliadora en la ciudad de Salamanca, pero al abrirla, solo encontraron una fotografía de un vecino de la ciudad que no tenía ni idea de cómo su foto terminó allí. El 22 de mayo, hubo un rayo de esperanza cuando las autoridades arrestaron a un individuo en Alcalá de Henares, que coincidía con el perfil buscado. El sospechoso, Francisco Javier Antonio, era portero de una discoteca y había servido en el ejército. Su apariencia era muy similar a la del retrato hablado. Por lo tanto, se convocó a Teresa Sánchez y a Anaís Castillo para que identificaran al probable culpable a través de diferentes fotografías. Ambas señalaron que, efectivamente, era el hombre que las había atacado. El caso parecía haber llegado a su fin, y la policía se sentía satisfecha por haber encontrado al asesino. Sin embargo, días después se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error. El sujeto nunca había estado en los lugares donde se habían cometido los crímenes, y las mujeres informaron a las autoridades que no estaban completamente seguras de que fuera el individuo. Expresaron la posibilidad de haberse equivocado. Al no tener pruebas en su contra, fue puesto en libertad, y la investigación volvió a estar sin rumbo. Entonces, ocurrió algo inesperado. El 3 de julio de 2003, en la comisaría de la Policía Nacional de Puertollano, ubicada en el número 26 de la calle Cruces, sucedió un hecho inusual. Un hombre aparentemente ebrio se aproximó a la comisaría y dijo: «Me llamo Alfredo Galán Sotillo. He venido a confesar. Yo soy el asesino de La Baraja y estoy cansado de la ineficiencia de la policía». Ninguno de los presentes le creyó, así que le pidieron pruebas del caso para demostrar la veracidad de sus palabras. Entonces, el individuo mencionó que cada carta española de La Baraja que dejaba en sus víctimas tenía un punto azul en el reverso. Evidentemente, tenían frente a ellos al buscado asesino que había causado terror y dejado un rastro de crímenes durante todos esos meses. Solo el verdadero asesino conocería ese peculiar detalle, ya que el equipo de investigación no lo había divulgado. Además, explicó cómo había dejado los cuerpos y cómo era el mobiliario de los lugares donde había atacado. Pronto, las autoridades realizaron una búsqueda en la casa de Alfredo Galán en Alcalá de Henares, y para su sorpresa, encontraron un mazo de cartas y recortes de prensa que había utilizado como trofeos. Todos esos recortes hacían referencia a los crímenes que había cometido. No encontraron el arma, ya que afirmó que la había vendido a un desconocido antes de decidir entregarse. Al revisar su historial criminal, los investigadores solo encontraron un arresto por conducir en estado de ebriedad en las calles de Madrid. Aparte de eso, su historial estaba limpio. Lo único destacable era que el sujeto había servido en el ejército español durante varios años y definitivamente encajaba en el perfil previamente establecido. Durante el tiempo que el sujeto estaba en la comisaría, 2 oficiales fueron a la casa de uno de sus hermanos y le pidieron que lo acompañara, ya que había llegado en estado de embriaguez y estaba siendo investigado. Miguel Ángel, su hermano, explicó que habían estado bebiendo por la mañana y que él tuvo que salir por la tarde, pero cuando regresó, su hermano ya no estaba. Poco después, recibió una llamada de su hermana Inés, quien le informó que Alfredo les había llamado y les había dicho que era el asesino de La Baraja y que se iba a entregar. Cuando Miguel llegó a la comisaría, se sorprendió al descubrir que su hermano decía la verdad, ya que además de confesar sus crímenes abiertamente, las investigaciones iniciales indicaban que era el responsable y ya tenían algunas pruebas en su contra. Nadie podía creer lo que había sucedido, ya que una confesión hecha en estado de embriaguez tendría que ser respaldada por pruebas sólidas y concretas. Por lo tanto, se comenzó a investigar quién era Alfredo Galán Sotillo. Este individuo nació el 5 de abril de 1978 en Puertollano, un municipio en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Alfredo era el cuarto de 5 hermanos. Cuando era niño, era alegre y divertido, y siempre se comportaba bien. Sin embargo, era muy reservado en la escuela, y con el tiempo se volvió introvertido. A los 8 años, ocurrió un evento que tuvo un impacto significativo en su personalidad. Su madre falleció durante el parto de su hermana menor, dejándolos huérfanos. A partir de ese momento, se convirtió en un adolescente conflictivo,
que siempre buscaba pelear y molestar a los demás. Su comportamiento hizo que nunca terminara sus estudios superiores. Cuando cumplió 20 años, en septiembre de 1988, hizo las pruebas para unirse al ejército militar de tropa y marinería y se especializó en la infantería mecanizada acorazada, llegando al rango de cabo primero en el régimen de paracaidistas de Alcalá de Henares. Participó en 2 misiones humanitarias del ejército español en Bosnia, la primera de agosto a diciembre de 2000 en la agrupación Covadonga y la segunda de mayo a octubre de 2002. Durante una de estas misiones en Bosnia, adquirió ilegalmente una pistola Tokarev 733 de fabricación rusa y 200 cartuchos, que logró ocultar dentro de un reproductor de vídeo que trajo a España. Una vez finalizadas las misiones humanitarias, regresó a su país, pero su familia notó un cambio drástico en él. Evitaba el contacto y las conversaciones con las personas, afirmando que no quería hablar con nadie. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, viendo películas violentas. Unas semanas después, ocurrió un derrame de petróleo en Galicia, que afectó a más de 2.000 kilómetros de costa en España, Francia y Portugal. El ejército le asignó la tarea de limpiar la zona, pero Alfredo mostraba poco interés en este trabajo y comenzó a tener desacuerdos con sus superiores. Después de 15 días, se cansó de sus tareas y tuvo una fuerte discusión con su superior antes de marcharse. Posteriormente, tuvo una discusión con una mujer y trató de sacarla por la fuerza de su vehículo. Estos episodios de agresividad le causaron una crisis de ansiedad y una grave alteración mental temporal. Como resultado, fue trasladado al Hospital Militar Psiquiátrico Gómez, donde estuvo hospitalizado durante un día, pero se negó a recibir tratamiento y quería salir lo antes posible. La familia fue notificada y pidieron a los médicos que lo dejaran ir, prometiendo cuidar de él, asegurarse de que tomara sus medicamentos y evitar cualquier comportamiento agresivo. También se comprometieron a vigilar su consumo de alcohol, ya que en ese momento estaba bebiendo sin control. Su padre y hermanos querían pasar la Navidad juntos y fueron muy insistentes. Sin embargo, Alfredo fue diagnosticado con trastorno de ansiedad y neurosis. Después de eso, el ejército finalizó su contrato como militar profesional el 20 de enero de 2003. A partir de entonces, comenzó a buscar trabajo y consiguió un puesto como vigilante en el aeropuerto de Barajas para una empresa de seguridad. Pasó los exámenes psicotécnicos sin problemas y no tuvo dificultades para trabajar en la empresa. A pesar de las advertencias de los médicos sobre los peligros de beber alcohol mientras tomaba medicamentos, el individuo ignoró estas recomendaciones y continuó bebiendo sin preocuparse por las consecuencias. Estaba exhausto tanto física como mentalmente. Fue entonces cuando decidió comenzar una serie de asesinatos para aliviar su ansiedad. Alfredo afirmó que simplemente quería experimentar cómo se sentía matar, pero se dio cuenta de que no experimentaba ninguna emoción al hacerlo. Alegó que no sentía remordimiento alguno y que las víctimas le eran indiferentes. Él mismo era su mayor admirador, siguiendo las noticias sobre sus propios crímenes y comentándolos con familiares, amigos e incluso en bares. Incluso afirmó que no planeaba entregarse y que cometía los asesinatos de forma espontánea, sin pensar en las consecuencias. Después de 2 años en prisión preventiva, su juicio comenzó el 7 de febrero de 2005 en la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se declaró inocente, alegando que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales durante su declaración y que había confesado falsamente bajo la presión de un grupo neonazi que lo había amenazado. Sin embargo, sus declaraciones coincidían perfectamente con los indicios encontrados en su habitación, como casquillos de bala que no se encontraron en el lugar de los crímenes. Los forenses que testificaron en su juicio estuvieron de acuerdo en que Alfredo Galán siempre actuaba de forma impulsiva y sabía lo que estaba haciendo. Sus víctimas no tenían tiempo para reaccionar debido a la rapidez de sus disparos. Los psiquiatras dictaminaron que Galán asesinaba por pura gratificación personal, sin empatía ni remordimiento. Tenía rasgos paranoicos y un trastorno adaptativo de la personalidad, pero esto no lo eximió de ser consciente de sus actos. Asesinaba por su propio placer y para experimentar la sensación de quitarle la vida a otra persona. Era narcisista, sádico y megalómano, que necesitaba admiración por parte de los demás. Los crímenes no tenían motivos específicos, simplemente fueron seleccionados al azar. Era claramente un asesino oportunista que aprovechaba cualquier ocasión y se dejaba llevar por sus impulsos.
Podría describirse como un psicópata exhibicionista. Muchos se preguntaron por qué elegía dejar una carta de naipes como firma en los crímenes. Aunque no lo hizo en todas las ocasiones, eventualmente optó por hacerlo. Según sus declaraciones, no fue él quien dejó el as de copas en su segunda víctima, pero después de escucharlo en los medios de comunicación, le gustó la idea y decidió continuar con esa firma. También dejó los 2, 3 y 4 de copas en otras escenas del crimen. En sus últimas palabras mencionó: «Me veo tranquilo, seguro y educado para actuar. No es necesario ser malo para quitarle la vida a otro». Alfredo Galán Sotillo fue condenado a 140 años y 3 meses de prisión por el asesinato de 6 personas e intento de asesinato de otras 3. Sin embargo, según las leyes españolas, el tiempo límite que puede pasar cualquier ciudadano en prisión es de 25 años, que cumplirá en el centro penitenciario Herrero de la Mancha en Ciudad Real, España, y podría ser liberado en 2023. Si llegaste hasta el final sin suscribirte, no te vayas sin hacerlo. Aprovecha de despedirte con un like y no olvides activar la campanita para que tengas el privilegio de recibir nuestros mejores vídeos. Si consideras que hemos hecho algún enfoque inadecuado de este tema, deja tu opinión en los comentarios. De ese modo nos ayudarás a construir una comunidad veraz y objetiva. No olvides compartir este vídeo con tus familiares y amigos, y amantes de este género.